Padre, cuántas gracias te damos de tener la oportunidad de estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, participando de las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de que nuestro corazón está abierto para recibir, para estar con el oído presto a escuchar, Señor, pero con la disposición en nuestro corazón para ser guiados por tu Santo y Divino Espíritu, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado. Gracias por ese sentir que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por la vida de Cristo. Te pedimos que le guardes y que le traigas, Señor, con bien, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues no sé si recuerdan un poco, estuvimos viendo acerca de una parte que todos como varones nos atañen, ¿no? Que es nuestra sexualidad, ¿no? Y Dios nos hablaba, ¿no? A través de nuestro hermano Cristóbal y nos hacía entender que no solamente cuando hablábamos de sexualidad se refería a nuestra unión conyugal, ¿no? Sino a todos los aspectos de nuestra existencia como varones, ¿no? En todo lo que nos movemos y en todo lo que vivimos, pues tiene que ver esto, ¿no? Y Pablo nos traía a entender pues algunos aspectos, ¿no? Importantes que pues él quiere que enseñarnos para que podamos vivir correctamente esto con él, ¿no? Que es nuestra sexualidad como hijos, ¿no? Como varones. No sé si alguien quiera comentar o quiera externar algo de lo que ha estado recibiendo al respecto. Bienvenido, Oscar. Alejandro, tú estuviste en la charla pasada, ¿te gustaría comentar algo? Pues sí, no, como mencionaste, lo que estamos aprendiendo es pues cómo se manifiesta Cristo en nuestra sexualidad, y obviamente no estamos hablando, como dijiste, nada más del acto conyugal, sino de todo lo que encubre, ¿no? Y eso es algo que yo pues siempre me había preguntado, ¿no? Como lo hice en la clase pasada, que cómo podemos ser semejantes a Cristo y en este caso refiriéndose solo a la partecita que es el acto conyugal, ¿no? Cómo podemos ser semejantes a Cristo en algo que no ha participado. Entonces es algo que pues que estamos aprendiendo y que el Espíritu Santo nos está guiando. Pero estoy pues a la expectativa de aprender, ¿no? En esa área que pues que no generalmente lo vinculamos con la vida divina. Exacto. A mí algo que ¿cómo lo puedo decir? Que me sacudió un poquito fue cuando, pues el testimonio que Dios está formando en Marco, ¿no? Y él comentaba, que él le pidió a Abba la sexualidad de Cristo, ¿no? Entonces, me hizo así como que sí me hizo cortocircuito, ¿no? Porque no estamos, como que, bueno, a menos a mí no se me había ocurrido, ¿no? Pero pues el Espíritu Santo, pues dio más a esto. Entonces, perdón, tengo un poquito de ruido de Samuel. Un segundo. Entonces les comentaba que sí, pues estoy procurando recibir eso, ¿no? Que mi padre pues trajo a mi corazón, ¿no? Por lo menos a considerar, ¿no? Pues recibir, ¿no? Que es la sexualidad de Cristo. Creo que ya llegó nuestro hermano Cristóbal. ¿Estás por ahí, Cris?
O no sé si alguien más quiere comentar acerca de lo que estamos platicando. Bueno, yo nomás quería comentar algo rapidito. Adelante, Ezequiel. Bueno, yo la charla pasada no estuve presente en vivo, pero la escuché al día siguiente o a los 2 días la escuché y la verdad fue impactante el tema de la introducción y más que nada por varios aspectos que se tocaron, uno de ellos de cómo, por lo que quiera uno, por lo que quiere y cómo haya sido, cómo nos corrompen o nos corrompemos desde niños con respecto a esto de la sexualidad y precisamente no nada más en lo que es el acto sexual, sino lo que representa o tenemos que representar como varones y más aún como varones a la semejanza de Cristo. Y toda la semana he estado platicando con papá, ¿no? De esto y muchas cosas que se han presentado también en la semana, ahí rápidamente, la sexualidad de Cristo debe de ser así, debe ser acá. Pero bueno, esperemos a ver qué tiene papá para hoy con nosotros, pero es un tema que lo escuché hace 8 días, 6 días, y pues gracias a Dios ahora ya estamos en él, y me gozo de que papá está dispuesto a enseñarnos su verdad en esto. Gracias. Pues yo estoy de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Entonces comentábamos igual lo que decías, ¿no? Que gran parte de esta, pues, corrupción, ¿no? Pues viene en la infancia, ¿no? Entonces, algo muy importante que también veíamos es que los niños, sobre todo los niños, ¿no? Que los que tenemos hijos todavía, ¿no? Ellos pues se conectan muy fácil, ¿no? Con la verdad de Dios. Y estos temas normalmente los hablamos, ¿no? A veces con nuestros hijos, a veces no lo hablamos, ¿no? Y cuando lo hablamos, a veces lo hacemos en corrupción, ¿no? Entonces, el permitirle a Dios establecer esto, ¿no? En nuestras vidas, pues nos va a permitir vivirlo y pues facilitárselo también a nuestros hijos, a nuestra esposa, con quien convivamos, ¿no? Pero principalmente en nuestras casas, ¿no? Y algo que a mí me pegó muy fuerte porque, bueno, tengo 2 niños pequeños, ¿no? Entonces, gran parte, como comentabas, pues de esta distorsión, ¿no? De lo que Dios piensa, ¿no? Y vive acerca de la sexualidad, pues es corrompida en la infancia, ¿no? Y también algo que es importante es que pues necesita ser el Espíritu Santo revelando directamente, ¿no? Porque desafortunadamente en el tiempo que se escribió la Biblia, la sociedad era tremendamente machista, ¿no? Entonces, se ve todo eso pues en las escrituras, ¿no? Y si no estamos vinculados directamente con nuestro papá, pues nos podemos tomar ideas equivocadas, ¿no? Es algo que hay que tomar en cuenta. Sí, sí, pues existe, también comentábamos, ¿no? Que existe mucha enseñanza, ¿no? Doctrinal alrededor pues de esto, ¿no? Que igual, pues nos mantiene, pues en un engaño, ¿no? Y por lo menos a mí me mantuvo durante mucho tiempo en engaño, ¿no? Y no, como decía, no viene del corazón de Abba directamente, entonces, creyendo, ¿no? Una buena intención vivir esto, pues, no estamos viviendo, ¿no? Los resultados divinos, ¿no? En nuestra vida, y aún en gran parte de eso, pues aún ahí sigue, ¿no? Y Dios lo va a estar, mostrando, ¿no? Y revelando a través de lo que
pues Él ya ha provisto para nosotros como varones, ¿no? Con respecto a nuestra sexualidad. Bienvenido, Cristóbal. Gracias, gracias. Gracias por participar y testificar de lo que Dios está ya haciendo en sus corazones con lo que nos introdujo la semana pasada. Creo que ya dieron gracias, ¿verdad, Juan Pablo? Sí, es correcto, Cristóbal. Entonces vamos a continuar permitiéndole a Dios hablarnos verdad relacionada a su creación en nosotros. Miren, hay muy poco provecho y mucho peligro en meternos a hablar de lo que está mal con la sexualidad humana. Baste lo que el Espíritu Santo declara y Marco lo citó la semana pasada, en tantos pasajes donde vemos que cómo está corrupto el asunto de la sexualidad humana, y no solamente en los varones, también en las mujeres. Pero, por ejemplo, Romanos capítulo 1 es un pasaje muy importante sobre la razón por la que el hombre ha avanzado, y cuando digo hombre, hablo de la raza humana, ha avanzado en su corrupción. Y hay 3 declaraciones en Romanos capítulo 1 donde dice lo siguiente, que Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a hacer cosas irracionales, no naturales, porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios, ellos decidieron desechar a Dios. Y entonces viene toda esta corrupción de todas las áreas de la vida, pero de una manera fuertísima en la sexualidad, y declara allí, por ejemplo, que los hombres, los varones, empezaron a tener relaciones unos con otros, que es la homosexualidad, y dejaron el uso correcto de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, etc. Entonces, en la Escritura Dios describe la corrupción. Nuestro asunto en el mundo en que vivimos hoy, pues eso abunda por todos lados. La sociedad busca que se acepte como normal todos esos estados de corrupción. Hay lugares en el mundo donde están buscando legalizar el hecho de que adultos tengan relaciones sexuales con niños, por ejemplo, y todo tipo de desórdenes. Entonces, el punto de decir, hay muy poco provecho y mucho peligro en meternos a hablar de todo lo que está mal, pero lo que nos interesa es hablar de lo que Dios nos ha dado para ser libres de corrupción. ¿Y cómo es nuestra vida en Cristo? ¿Cómo vive la nueva creación que somos? Una sexualidad santa. Sí, vamos a partir el día de hoy de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, donde el Espíritu Santo dice, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la invitación que recibimos la semana pasada fue la invitación
a permitirle a Dios santificar esta área de nuestras vidas. ¿Y qué es la santificación? Pues la santificación es el trabajo que Dios hace para deshacer y derribar y sacar o eliminar de nuestras vidas toda corrupción, todo pecado, toda inmundicia. Y eso es la santificación, la puedes entender como el vaciamiento que Dios hace para sacar de tu corazón, de mi corazón, de cada persona que se lo permite, todo lo que no es santo. ¿Sí? Hasta que no quede nada. Y por eso no nada más dice el Dios de paz os santifique por completo, sino dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, aquí en la tierra, este cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo primero es prestar atención a quién va a hacer esto. ¿Sí? El Dios de paz, y lo voy a personalizar, el Dios de paz me santifica por completo. Y allí empieza la verdad, ¿sí? La limpieza de tu vida entera y incluyendo tu vida sexual, la hace Dios en ti. La santificación la opera Él en la persona que se lo permite. La voluntad de Dios es que seamos santos, como Él es santo. Pero las instrucciones de cómo eso va a ocurrir no son como el antiguo pacto, donde Dios te decía lo que tú tenías que hacer. Y por eso las personas que eran más conscientes de sus errores, pues vivían llevando animalitos a los sacerdotes para sacrificarlos, para expiar sus pecados. Pero viene Jesús, y aquí tenemos que entender la dimensión de la promesa de Dios, de santificarnos por completo. Viene Jesús, Mateo capítulo 5, y Él dice, en la ley se te dijo, no adulteres. Pero yo te digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, bajo el viejo pacto, siempre y cuando no llegaras al acto sexual con una persona fuera del matrimonio, estabas bien. Pero Jesús viene y dice, no. Porque la vida que yo vine a darte te hace libre de corrupción. Y entonces no estamos viendo los actos físicos, sino estamos viendo los actos del espíritu, los actos del corazón. Y por eso Jesús dice, usando directamente esta situación de la lascivia, etcétera, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón, los actos del corazón. La realidad es que Dios en su sabiduría siempre va a la raíz de las cosas. Él no pierde tiempo tratando de arreglar el problema superficialmente. Él sabe que si elimina la raíz, elimina todo el problema.
Y él no pierde el tiempo con tonterías, él va a la raíz del problema. Y Jesús dijo, del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, los pleitos. Entonces Dios ve el corazón. Hay una escritura donde dice, los hombres ven las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bueno, hay magníficas noticias para cada uno de nosotros, porque la gracia que Dios nos ha concedido en salvarnos, recuerdan, por gracia sois salvos, recuerdan la escritura, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no es logro de nadie, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Pues esa salvación que es por gracia incluye la santificación de tu ser. Y el secreto de esa santificación está en el punto de partida. ¿De dónde parte Dios en la santificación de tu corazón? Algunos hemos escuchado lo que estamos a punto de hablar, otros quizás sea la primera vez que lo escuchen. Pero sea cual sea el caso, lo que vamos a hablar es algo maravilloso. Porque Dios no pierde su tiempo santificando al viejo hombre, al pecador. ¿Sí? Dios no tiene tratos con esa persona. Entonces, ¿cómo está esta cosa? Pues resulta que cuando venimos a Jesús, porque Dios nos atrae a Él con su misericordia y su amor, Dios y recibimos a Jesús en ese instante, Dios te une a Jesús en su muerte. Esto es Romanos capítulo 6. Y te une a Jesús en su muerte para darle muerte al pecador, al ser humano, al hijo de Adán, que fuiste. Y ese es el fundamento, ese es el punto de partida de Dios. Y entonces, Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que mi cuerpo de pecado sea destruido y yo ya no sea esclavo del pecado. Ahora, una clarificación. Muchas personas y muchas doctrinas están bajo este engaño de que el cuerpo físico, el cuerpo terrenal es el problema. Y enseñan y creen y viven bajo la premisa de que mientras estemos en este cuerpo, pues no hay remedio, porque como el pecado está en el pellejo, está en la carne, decimos, ¿verdad? Pues ni modo. Y cuando Cristo venga y nos dé otro cuerpo, entonces vamos a ser libres. Tengo noticias. Dios dice algo muy diferente. Si eso fuera verdad, entonces la escritura está toda contrapuesta, porque hay una parte que dice que si seguimos en corrupción, no vamos a entrar al reino de Dios. Gálatas capítulo 5.
Da una lista de todas las obras de la carne y cuando termina hablando de todas las obras de la carne, que incluyen toda la corrupción sexual, dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no. El problema no es el cuerpo físico. El cuerpo de pecado es el espíritu esclavo con el que nacimos en la raza humana. Y ese espíritu esclavo, corrupto, que Dios describe en el libro de Jeremías diciendo, engañoso y perverso es el corazón del hombre. No dice el cuerpo del hombre. El corazón del hombre más que todas las cosas. Fíjense qué declaración de parte de Dios. Más que todas las cosas. Y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Y Dios responde, dice, yo, Jehová, que peso los corazones. Bueno, en el libro de Ezequiel, Dios hace una promesa y dice, esto es lo que voy a hacer. Como el problema está en el corazón, pues voy a quitarte ese corazón de piedra y te voy a dar un nuevo corazón. Jesús habla de eso diciéndonos que eso es el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo nos habla de eso, 2 Corintios 5, y nos dice, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas, incluyendo tu sexualidad, son hechas nuevas. Entonces, el punto de partida es una nueva creación. Y una libertad por gracia de la vieja creación. Y esto es donde cada uno de nosotros vamos a encontrarnos en el aprendizaje a vivir nuestra sexualidad como nuevas criaturas, como una nueva creación. Y lo hermoso de la gracia es que pone el piso parejo para todos, ¿sí? Nadie viene a la gracia con su propia justicia. Nadie viene a la gracia diciendo, pues no, yo nunca he adulterado, entonces yo soy de los buenos. Pues no, yo nunca he hecho aquello, yo nunca he hecho lo otro, yo nunca... La única entrada a la gracia es reconociéndonos en la corrupción que Dios describe, pero no quedándonos allí, porque ese es el grave problema de la mayoría del cristianismo hoy en día, que es una paradoja, porque decimos que hemos venido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, pero seguimos viéndonos como éramos antes. Seguimos creyéndonos la persona corrupta. Y si tú te crees corrupto, vives corrupción. Así que la obra de Dios establece un fin a la vieja persona, un fin eterno. Y sobre ese fin, una nueva creación. Y vamos a hablar de las características de esta nueva creación.
Primera de Pedro capítulo 1, el Espíritu Santo dice que Dios nos hizo renacer de una simiente o semilla o semen incorruptible. Ahora, yo no sé si ya te cayó el 20, como decimos, de la importancia de esta declaración. Si ya le permitiste al Espíritu Santo conectarte a esa palabra incorruptible. Pues si has nacido de nuevo en tu espíritu, la nueva persona que eres es incorruptible. Esa es su naturaleza. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo abunda sobre eso y en Primera de Juan capítulo 3 dice, el versículo 8, quiero leérselos, pueden buscarlo en sus Biblias si gustan, pero miren lo que dice. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bueno, esto declara que antes de nacer de nuevo, éramos del diablo. Y éramos esclavos de pecado y por eso en la humanidad tú oyes los razonamientos, ¿no?, de las personas diciendo, pues es que el cuerpo manda, es todos los dichos, todas las cosas que se dicen para decir, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto no tiene remedio, tenemos que encontrar cómo satisfacer los deseos pecaminosos. Eso fuimos. Pero mira cómo termina el versículo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Pues el Hijo de Dios hizo posible que tú y yo vengamos a muerte juntamente con Él para ya no ser hijos de Adán y volviésemos a nacer. Y el versículo 9 de 1 de Juan 3 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí está la realidad sobre la cual Dios quiere que tú y yo vivamos todo lo que somos. Sí, la santificación no es el proceso por el que Dios te saca la lascivia y te saca toda la corrupción en todas sus presentaciones. La santificación es el proceso por el cual Dios nos saca de la ignorancia, nos saca del engaño, nos trae a la verdad y nos dice, mira, yo ya le di muerte a tu hombre viejo. Yo ya te hice nacer de nuevo. Y cuando te hice nacer de nuevo, no volviste a nacer pecador. Te hice nacer de mi propia simiente. Te di mi naturaleza. Eres ahora incorruptible.
Y lo que requieres ahora es aprender a vivir lo que ya eres. Y para eso te he dado mi espíritu, para que te guíe a toda verdad, para que te haga apto para participar de la naturaleza divina. Entonces, resumamos. No hay provecho para nosotros en estar dilucidando sobre toda la corrupción que hay en la vida sexual de los seres humanos. Estamos rodeados de esa corrupción. Vivimos en ella, pero hoy Dios nos dice, su propósito es santificarnos por completo. Por completo. Y para hacerlo, Él no se pone a batallar con problemas. Él elimina el problema de una vez por todas y nos hace nacer de una simiente incorruptible. Ahora, esa realidad opera en fe. Algunos podemos decir, bueno, pero es que yo vine a Cristo hace tantos años y he batallado con corrupción sexual por muchos años y no sé qué hacer. Yo viví eso personalmente. Y cuando Dios por fin pudo hablarme, porque yo empecé a aprender a escucharle, Él me llevó a la verdad de lo que Él ya había hecho. Y me enseñó a ubicarme en su obra. Y lo que antes era una esclavitud a la corrupción, porque desde los 4 años y medio de edad fui introducido a la pornografía y eso se apoderó de mí y estuve ahí batallando con ese problema por toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, etc. Cuando le permití a Dios santificarme, Él no dijo, hijo, estás atestado de inmundicia y tengo que estar sacando toneladas de cosas de adentro de ti. Él me vino a enseñar quién soy para Él, qué ha hecho Él por mí. Y me enseñó a pararme en eso, a reconocerme una nueva creación. Y cuando empecé a hacerle caso y a ubicarme en eso, el poder de Dios empezó a actuar en mi espíritu y en mi mente y en todo mi ser y empezó a eliminar el poder del pecado. ¿Se dan cuenta? Dios trabaja en caminos muy diferentes. Entonces, tu santificación es el proceso de permitirle a Dios sacar de tu interior la ignorancia de lo que Él ya hizo por ti y enseñarte a vivir lo que Él ya te dio, lo que Él ya ha hecho contigo, ubicarte en esta nueva creación incorruptible y permitirle a Él establecer esa verdad en tu corazón. Eso lo cambia todo. Y es por eso que en la Escritura dice, el Espíritu Santo habla de gente impía, corrupta, abusiva, etcétera, etcétera. Y dice, y esto eran algunos de ustedes.
pero ya no lo son. Entonces, mi amado hermano, lo que hayas sido, lo que hayas hecho, lo que te haya esclavizado, la buena noticia es, ya no lo eres. Si estás en Cristo, eres una nueva persona. Y alguno puede decir, es que hoy tuve problemas todavía, entonces ¿cómo voy a decir que estoy libre? Si no, vas a seguir teniendo problemas hasta que aprendas a pararte en fe y aprendas a rehusar agachar la cabeza y ser esclavo. Aprendas a hacerle caso a Dios y permitir que su poder opere en tu ser y te levantes como la nueva criatura que Él ya te hizo. En sesiones subsecuentes el Espíritu Santo nos va a explicar esto en más detalle. Pero la ruta de Dios, se imaginan a Dios diciendo, híjole, está difícil, pues vamos a hacer la lucha a ver qué sale. Él no trabaja así. Él trabaja a la medida de su poder. Las soluciones de Dios son del tamaño de Dios. Y eso es lo que nos ha dado. ¿Sí? Bueno, la mayoría hemos ignorado, nadie nos compartió y no conocemos a gente que entra a Cristo y vive la nueva creación, porque la mayoría venimos a Cristo de manera limitada y aprendemos a seguir siendo esclavos, lo cual es una corrupción del Evangelio. Pero lo normal debe ser venir a Jesús, saber que allí morí juntamente con Él y ahora soy una nueva persona. Y empezar a descubrirme y a ver el poder de Dios actuando en mi ser, en el nuevo hombre que soy. Y entonces mi crecimiento es en la nueva creación que ya soy. No estoy tratando de cambiar y tratando de dejar y tratando de superar esto y de vencer aquello. No. La nueva creación es incorruptible. El reto es aprender a entrar a vivir esa nueva persona. Y Dios es poderoso, amado hermano. No tienes idea del poder con el que Él te va a convencer si te atreves a creerle. Mira, todo pecado que está en tu conciencia es muy sencillo arreglarlo. Entrégaselo a Dios. Él ya se comprometió a que si le confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Ya está garantizado lo que va a hacer. Y no solamente va a perdonar, sino te va a limpiar de toda maldad. Entonces, no te estanques ahí. Pero la libertad del pecado solamente está provista en la nueva creación. No hay libertad del pecado para el pecador. El pecador, por definición, peca. Entonces, hoy Dios nos invita a identificarnos en Él. Ahora, si hay alguna persona que dice, pues, es que yo nunca he, en realidad, recibido a Jesús de esta manera. Bueno, hazlo. Es así de sencillo. Dios te ama, Dios te conoce, Dios quiere que tú le recibas como padre para que Él te reciba como hijo y te haga renacer. Es todo. Para eso Jesús dio su vida.
Pero si tú ya has venido a Jesús y es tiempo de dejar de ser personas engañadas, que nos decimos cristianos, pecadores. Qué contradicción más bárbara. Nacidos de nuevo, pero pues volvimos a nacer pecadores. ¿Cómo está eso? No. Es tiempo de creerle a Dios. Y solamente cuando tú das este paso y te ubicas en esta nueva creación por gracia, que vas a vivir la santificación de todo tu ser. Bueno, les toca a ustedes comentar. ¿Quién quiere iniciar? Adelante, Marco. Ahorita que estabas hablando, venía a mi mente el versículo ese de Romanos 8, como empieza el capítulo, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este proceso que nos estás compartiendo de cómo cuando recibimos a Jesús y estamos viviendo en fe esta recepción del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, nos libra realmente de la ley del pecado y de la muerte. Pero eso tiene que ser en fe, o sea, tenemos que estar claros, conscientes de que Cristo habita en nuestros corazones por esta fe que Abba nos ha dado y vivir esto de acuerdo a esto que estamos entendiendo, ¿no? Cuando nos salimos de ahí, cuando nos salimos de la nueva criatura, pues nos metemos a la playa del revolcadero, ¿no? Somos arrastrados por las olas. Esto, pues yo lo he vivido, muy recientemente lo viví. Y fui guiado a quedarme quieto. Estaba yo asombrado de lo que estaba pasando, de lo que estaba yo viviendo, al salirme de lo que ya soy, ¿no? Al salirme de la nueva criatura, donde soy hecho hijo de Dios. Y como dice Jesús, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y bueno, pues estoy teniendo muy clara conciencia, visión de lo que esto significa. Realmente nosotros escogemos dónde vivimos. A mí me impresionan mucho estos versículos de Gálatas 4,
que describen maravillosamente el proceso que ha ocurrido en nuestros corazones cuando dice la palabra de Dios que, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo, por el cual puedo llamar a Dios Abba, Padre. Así que ya no soy esclavo, sino hijo, y si hijo, heredero por medio de Cristo. Hay mucha gente que se resiste a llamarle Abba a nuestro Padre, que prefieren seguirle llamando Señor. Y bueno, pues Dios es el único que puede darle luz a la gente, ¿no? Creo que yo lo único que puedo hacer es manifestar a Dios, dejar que Él se manifieste en mí. Gracias. Gracias, Marco. Todo el trato de Dios con cada uno de nosotros es traernos al punto de recibir la adopción de hijos, para luego hacernos crecer como hijos en la semejanza de Jesús. Pero se dan cuenta, el crecimiento es de la nueva criatura, que ha nacido de Dios, que tiene la naturaleza de Dios, y entonces esa naturaleza es incorruptible y va a crecer incorruptible. Y es hermoso, entonces, lo que hoy Dios está poniendo delante de nosotros es: no trates de entenderte en la vieja criatura. No sigas viéndote en la vieja criatura. No te aceptes ya más en la vieja persona. Entra a fe y mírate como una nueva persona que ha nacido de Dios. No puedes cambiar lo que Dios ha hecho. No puedes contaminarlo, puedes quitarle. Decir, sí, soy una nueva persona, pero tanto así como divino o de la naturaleza divina, no, pues creo que no. Permíteme, solo hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, Juan capítulo 1, verso 13 lo explica. Dice, estas personas que reciben la potestad a ser hechos hijos de Dios, ya no son producto del linaje de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de un varón humano, de un padre humano. Son engendrados por Dios. Bueno, ahí es donde empieza todo lo bueno. Ahí es donde está el principio de Dios. Deshacer lo viejo, crear una nueva persona y trabajar con esa nueva creación. Pero esto no va a ocurrir en tu vida si tú no participas consciente y voluntariamente en permitirle a Dios establecer en tu corazón esta nueva creación. Y lo que yo he comprobado en mi vida y lo veo sucediendo en la vida de todas las personas que le creen a Dios, que empiezan a caminar en fe, es que Dios es poderosísimo. Y cumple esto en el corazón de la persona que empieza a verse como una nueva creación. Y el poder de Dios trabaja, no para hacerlo un gran mago, un gran... No. Para hacerlo incorruptible.
para hacerlo participante de la naturaleza divina, para hacerlo invulnerable a todas las acechanzas del diablo en esta tierra. ¿Quién sigue? Iván, adelante. Buenas noches. Definitivamente en mi espíritu resuenan las palabras de Jesús cuando, del versículo que se acaba de hablar ahorita, ¿no? Que ya no todo se limitaba a los actos físicos, ¿no? Sino Jesús se fue precisamente al trasfondo, a la raíz, al motor, ¿no? Generador de los actos físicos, ¿no? En el momento que habló de los actos del corazón, ¿no? Y eso para mí habla de que, pues, bueno, yo lo veo como que el fin de las apariencias, ¿no? Y hasta decirlo me es liberador, ¿no? Porque muchas veces es lo que cuidamos en la sociedad, ¿no? Con las demás personas y con nosotros mismos. Pero cuando Dios nos dice que todo va a ser expuesto a la luz, por muchos años yo le tuve miedo a ese verso porque lo procesaba en vergüenza, ¿no? Y pues en temor, ¿no? Y luego, pues así se manejaba, ¿no? En el entorno eclesiástico y religioso. Pero hoy lo veo como un acto de amor hacia mi vida, ¿no? Un acto, una frase que se engancha perfectamente a las palabras de Jesús, ¿no? Cuando Él dice esa palabra, que ya no es solamente, que lo importante, o sea, que ya no son las apariencias, sino que ahora son los actos del corazón, me está dando la promesa a mí que voy a conocerme libre. Es el acto de una persona que no vino a trabajar por encima, ¿no? Sino que vino a trabajar desde adentro y bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque en la sociedad típicamente somos muy dados a ver, ¿no? La paja del vecino sin darnos cuenta de la viga que traemos, ¿no? Pero que Jesús pueda abrir mis ojos a todo lo que hay en mí que va a ser limpiado, eso para mí es más grande que ver el mar que está fuera de mí abrirse en dos. Porque el mar se abrió, pero adentro no pasó nada, ¿no? Pero ahora está hablando del mar de mi corazón. Y eso me habla de un Dios, permítanme usar esta frase, de un Dios buena onda, ¿no? De un Dios que nos ama un chorro. De un Dios que, como muchas veces he dicho aquí, sabía con quién se estaba metiendo, con una especie que ya se había perdido. Y me gusta cómo el Espíritu Santo inicia esta conversación entre nosotros, haciéndonos hincapié que no vamos a hablar de lo que está mal en el mundo, porque pues él ya lo dijo, ¿no? Estamos en un mundo de aflicción y corrupción. Y, pues lejos de asustarnos, pues es así como que, pues eso es la corrupción de la que mi Padre me está haciendo libre, porque si bien yo no he llegado a tanto, pues adentro de la genética corrupta viene todo el potencial, ¿no? Como hemos hablado. Entonces, me gusta, recibo, se me hace un acto revolucionario de amor. Las palabras de Jesús para nosotros, ¿no? Y que sabemos que, bueno, que
que hay muchas cosas en las que Él está consciente de que hay en mí, que va a trabajar en mí, pero yo no. Y me está haciendo parte de ese proceso, de esa operación, en un acto no condenatorio, sino amoroso, respetuoso. Y eso me habla mucho también de lo que empezó a hablar Dios con Juan Pablo, ¿no? Y que se habló la semana pasada, ¿no? Que ese mismo respeto que estoy pidiendo, que estamos viviendo, si todos lo queremos recibir en esta área tan personal, si recibimos ese respeto, vamos a poder dar ese mismo respeto a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y me gusta que Jesús no solamente dijo, muchachos, vamos a trabajar desde el fondo, ya se acabó la época de las apariencias, sino que además nos dio la puerta, el camino, las herramientas. Vamos, ya todo ejecutado, todo hecho, solamente para recibir. El sistema operativo o la naturaleza que ya contiene el poder de vivir libres. Y bueno, para todos nosotros que nacimos, que llegamos aquí a la tierra en corrupción, escuchar esto, por lo menos para mí, es magnífico. Porque ya me conocí en corrupción y conozco las consecuencias y los alcances de vivir esclavo. Pero el recibir esta promesa cumplida y que solamente tengo que recibirlo para que se manifieste a través de mí, para mí es maravilloso. Gracias, Iván. Solo recibirlo de a de veras. Como me dices, Tomás, siempre me dices de a de veras. Pues así de a de veras es. No puedo estar viéndome en dos diferentes identidades. Y por eso Dios habla con tanta exactitud con respecto a su obra, la obra de destrucción que yo tengo que aceptar en fe para luego recibir la obra de creación, de una nueva creación, de ser una nueva criatura. Y ese debe ser el fundamento de todo mi ser. Cuando no vivimos esta parte, tratamos de brincarnos las trancas, como decimos, ¿no? Y queremos, ¿se acuerdan que Jesús habló en una de sus parábolas de un hombre que entró a las bodas sin el vestido adecuado? Y le dijeron, ¿tú qué haces aquí? Y dijo, pues yo me metí por la ventana, o no me acuerdo exactamente. Dijo, no puedes estar aquí, tienes que entrar por donde se entra. Y lo echaron para afuera. Y es exactamente lo mismo. Nadie puede entrar a la familia de Dios siendo esclavo de pecado, de corrupción. No. La puerta de entrada es la muerte con Jesús para luego resucitar juntamente con Él una nueva creación. Y esta es la parte que Dios está corrigiendo en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? De todos los que hemos recibido a Jesús es venir a entendernos en esa muerte, en esa resurrección, en esta nueva creación y aprender a vivir eso. Y allí opera el poder de Dios, allí opera
la naturaleza de Dios. Ahí opera la santidad de Dios. Allí no hay corrupción. Así que es maravilloso para mí cómo Dios va a estar hablándonos a cada uno de ustedes en sus comentarios empieza a ver varios factores y cosas que los van a traer a la misma verdad, porque el Espíritu Santo trabaja con cada uno de manera personal y tiene que irnos, y Él está viendo qué ve Él en ti, tu corazón, tus pensamientos. Él ve lo que tú estás razonando ahorita, y por eso lo más sabio es humillar la mente y abrir el corazón y decir: Padre, enséñame a vivir esto. Recibo tu gracia, la gracia que me hace libre de mi identidad y de mi vivencia como esclavo, como pecador, como hijo de Adán. Y eso incluye absolutamente todo lo que allí he vivido. Y ahora quiero entrar a vivir la vida que tú me estás dando. La vida que Jesús dijo: yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. La estoy recibiendo. Bueno, no sé si hay otro comentario más. Antes que demos gracias, Juan Pablo. Sí, ahora empezaba aclarándonos que Él ya nos ha hecho libres o está haciéndonos libres del engaño, ¿no? De que estábamos esclavizados a este cuerpo, ¿no? O sea, y había que darle satisfacción y todo eso, ¿no? Entonces, sí me hizo bastante eco, ¿no? Porque aunque entendiéndolo, ¿no? Intelectualmente, que pues soy una nueva criatura y todo eso, de alguna forma, aún, pues como que quedaban rasgos, ¿no? En mi corazón de esa mentira, ¿no? Entonces, ahora al entenderme que Dios no viene a como que a restaurar partes de mí, ¿no? Sino que me vino y me entregó un modelo nuevo de Juan Pablo. Y en esta área, pues, específicamente, se me entregó un paquete nuevecito, ¿no? Y esto es absolutamente, pues, liberador para mí, ¿no? Y obviamente hay cuestiones, ¿no? Aún en mi corazón de años y situaciones que pues necesito ser expuestas, ¿no? Y el saberme conocido por mi padre en todos los aspectos y en esta específicamente, pues me permite ir con la confianza, ¿no? De decirle: papá, pues esto que me estás entregando, o al menos así lo estoy entendiendo, ¿no? Pues, y empezar de cero, ¿no? Y es algo, wow, o sea, enorme, ¿no? Porque iniciar en esto de cero, a la manera de Dios, o sea, sí me siento un reto, pero también una, expectativa gloriosa, ¿no? Que mi padre quiere establecer en mí, ¿no? Entonces, me permite descansar, sabiendo que en medio del proceso, pues estoy también amado por él, ¿no? En todo lo que salga de mí, en todo lo que, que se esté manifestando a mí, que no corresponda a esto que aún a lo mejor no conozco del todo, ¿no? Pero mi papá me está guiando a conocer. Entonces me permite, me da acceso a vivir, ¿no? Y pedirle a mi padre que me enseñe, ¿no? A vivirlo en esta parte que corresponde a mi vida sexual, ¿no? Y entendiendo que mi vida sexual abarca todo lo que vivo, ¿no? Como persona varón, ¿no? Entonces, es lo que estoy recibiendo y pues sí, o sea, yo a mi papá recibo esto que es nuevo y pues voy a invertirme en permitirle enseñarme, ¿no? A caminar
y no solo en esta área, ¿no? Sino en todas las áreas de mi vida que no sabes son sexuales, ¿no? También me permite comprender esto, ¿no? Ahora que pues mi padre me está enseñando, ¿no? A vivir esto. No es que ya lo sepa, ¿no? Sino es que lo estoy entendiendo, ¿no? Y sé que mi papá pues me va a llevar a vivirlo, ¿no? Y lo está haciendo, ¿no? Y sé que lo va a hacer con cada uno de los que le permitamos hacer este trabajo, ¿no? Y pues que nos ubiquemos en que es un modelo nuevecito, no es así como que el bochito viejo, ¿no? Destartalado, le van a poner puertas nuevas y rines nuevos y eso, no, es todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, y si yo acepto algo menos que eso, pues voy a seguir permaneciendo en corrupción, frustrado, y pues voy a estar dándome de topes en lo que sea que yo quiera vivir respecto a esto, ¿no? Entonces, ubicarme en esto, ¿no? Eso es nuevo y no lo puedo vivir en la manera en que yo pensaba antes, ¿no? Entonces, tengo que pedir a Dios que me pueda recibir la mente de Cristo para esto, ¿no? Específicamente. Y así en todas las áreas de mi vida, ¿no? Es lo que Dios me guía a expresar. Gracias, Juan Pablo. Me encanta la analogía, el ejemplo, ¿no? Soy absolutamente una nueva persona y empieza con el acto de fe de aceptarme como tal. Y todo lo demás va a ser el proceso de que el Espíritu Santo me enseñe a vivir esta nueva creación que ya soy. Y a rechazar la mentalidad de la vieja criatura. Por eso Jesús dijo, si no te haces como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Porque queremos entrar con la mente vieja, ¿no? Con todo lo aprendido en el ámbito corrupto de donde venimos y irle acomodando las cosas de Dios ahí. No, Dios no trabaja. Como ya dijimos, Él no pierde el tiempo con esas cosas. Él hace algo más poderoso. Así que maravilloso como el Espíritu Santo te lo está mostrando, Juan Pablo. Paco, adelante. Buenas noches. Me gusta estar aquí. Primero que nada, lo que suena más en mi corazón es que esto es como, no sé, yo veo una analogía ahí de que a veces nosotros queremos hacer la negociación con el viejo hombre, ¿verdad? Y Dios es como los Estados Unidos, no negocia con terroristas. Queremos que negocie con la nuestra forma, y a mí me pega mucho eso en que con quien está interesado tratar es con el nuevo hombre que ha implantado en mí. Me pega de una manera fascinante, de verdad que sí. Es algo que yo sé que no es nuevo, pero para mí es algo novedoso, ¿verdad? Y por ahí escuché que dijo que esto es nosotros tenemos que creer, es un proceso en el que la fe, que el Espíritu Santo, a la medida en la que nos va hablando, nosotros vayamos entendiendo, y cuando me cae que que no es con la fuerza que yo estoy tratando de vencer las cosas, sino es con el hombre nuevo que está conmigo. Y por ahí dice Lucas 22:31 que ahorita sí, que el Señor le dice a Pedro,
¿Lo puedo leer? Sí, por A favor. ver si tiene, dice, dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestra fe, el creer que esto que nos está hablando el Espíritu Santo hoy, está ministrando, que no sea nada más el escucharlo, sino vivirlo. Y me pega enorme y me lo llevo conmigo y lo quiero vivir así. Es mi... Gracias, Paco, gracias. Mis hermanos, imagínense el corazón de Dios, que desde la eternidad, antes que crear el mundo, nos eligió para que, está en Efesios capítulo 1, dice que nos eligió, nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No dice ahí, Dios decidió que iba a escoger a los que fueran santos y sin mancha para que estuvieran delante de Él. Eso no es lo que dice. Dice, nos eligió a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, debido a que eso es donde empezó todo, antes de la creación del universo, Él previó el problema del pecado y lo arregló. Y dijo, pues voy a darle a cada persona la opción de nacer de nuevo. Y el que acepte nacer de nuevo, le voy a dar una nueva criatura, voy a ser una nueva persona, pero con mi naturaleza, lo voy a hacer mi hijo. Y aquí es donde estamos, en este umbral de fe, ¿sí? Y como te lo está poniendo el Espíritu Santo, Paco, es aceptarte en esa nueva persona, vivir esa nueva persona. Hermanos, yo les testifico, no hay comparación, es que el único trato que Dios va a tener con alguien es con la nueva creación. Él no va a tener trato con nadie más. Su trato con los pecadores, yo ahí estaba en el pecado, y su trato fue traerme con amor, con misericordia, a la decisión de aceptar nacer de nuevo. Y entonces, una vez que entras a esto y empiezas a vivir la vida que Dios ya te dio, pues ahí está el gozo de Dios. O sea, ¿quieres complacer a Dios? Vive la nueva creación. Y Él nos va a maravillar cada día más a cada uno. Muy bien. No queremos dejar a nadie que quiera comentar sin que lo pueda hacer. Oscar, adelante. Una pregunta. La escritura dice que Dios, que papá nos santifica espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Sí. Él empieza en nuestro espíritu, pero ¿cómo se relaciona con nuestra alma y con nuestro cuerpo esta santificación? Muy bien. Vamos a hablarlo muy sencillamente porque seguramente vamos a ser guiados a hablar más extensamente de esto en otras sesiones. Pero la santificación de tu alma
una vez que tu espíritu empieza a funcionar como nueva creación, entonces tu intelecto, tus sentimientos, tus decisiones tienen que empezar a ser congruentes con esta nueva persona que eres. Y allí va a haber un proceso, porque va a haber choques, ¿no? De la manera automática de pensar que traemos, y Dios va a estarnos invitando a decir, ya no puedes seguir pensando así, eso no es congruente con quién eres ahora. Y va a haber una transformación, o como dice Romanos 12, una renovación de tu entendimiento. Y esa es la santificación de nuestra alma. Y la santificación de nuestro cuerpo tiene que ver con la salud que Dios quiere que vivamos. Tiene que ver con el uso que le damos a nuestro cuerpo en todos los sentidos y cómo vivimos lo que está viviendo nuestro espíritu. Porque tu cuerpo vive físicamente todo lo que vive tu espíritu. Por ejemplo, cuando experimentamos miedo, pues el miedo no es una cuestión física, es algo que ocurre en tu espíritu y en tus emociones, pero tu cuerpo también lo vive. ¿Sí? Y de la misma manera todas las demás cosas. Entonces, nuestro cuerpo va a ser limpiado, va a ser santificado, traído a salud. Y para Dios salud no es nada más que no tengas cáncer o no tengas esto, no tengas aquello, es que estés viviendo el vigor y la vida que Él quiere darle a tu cuerpo físico. Entonces, es la manera más sencilla en que me es dado poder explicar el proceso, pero empieza en tu espíritu. Y de ahí se va a manifestar a todo lo demás. Gracias. Vamos a dar gracias, mis hermanos. Creo que Ezequiel quería compartir algo. Ezequiel va a comentar. Adelante, Ezequiel. Ya tienes audio, Ezequiel. Sí, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Ah, perdón, buenas noches a todos. Es rápido. Me estaba recordando, papá, una oración que yo hacía hace muchos años y ahora veo que estaba mal. Yo le decía a nuestro Padre en ese proceso, cuando inició Él conmigo, yo le decía, Padre, transfórmame a la imagen a la semejanza de Cristo, cueste lo que cueste y duela lo que duela. Así le decía yo. Y ahorita, bueno, ya de un tiempo para acá, me he dado cuenta que esa oración estaba mal, porque era el temor al dolor, pero en la carne. Y ahorita estoy entendiendo, o papá me está mostrando, que al morir conjuntamente en Cristo, pues no hay dolor en esa muerte. Es más doloroso seguir engañado, seguir en corrupción, y eso sí es doloroso. Y también me muestra la importancia de lo transparente que son las cosas con Dios, de que si Él dice que no podemos ser incorruptibles, pues nos va a mostrar lo que está corrupto y nos da la oportunidad de entregarlo para dejar de ser corruptos en cada uno de esos aspectos. Entonces nada más quería compartirles esa oración que hacía mal yo. No sé qué opinen. Saludos a todos. Me encanta cuando el Espíritu Santo aclara las cosas, ¿no? Y nos saca de cosas que parecen a veces a lo mejor insignificantes, pero que en realidad nos desvían de la verdad. Sí, porque, y es lo que está sucediendo en esto que nos comentas, Ezequiel. Muy bien.
Luis, adelante. Buenas noches. Yo le doy gracias a Dios porque este es un tema sumamente importante, yo creo que tremendamente importante como varones, que muy pocas veces se trata, ¿no? Y pues coincido con lo que se haya hablado la reunión pasada, esta semana, de que es un proceso de Dios en nuestra vida y tenemos que partir de ese vernos nosotros en fe, ¿no? No es es a veces un tema como tabú para mucha gente y es una realidad muy, muy, muy compleja, como miles, pero miles de hermanos en Cristo, hombres y mujeres, tienen, o sea, es una problemática tremenda dentro de esas relaciones humanas, o sea, gente que tiene años supuestamente de conocer al Señor, o sea, a veces hay tantos problemas muy grandes y muy profundos que pocas veces se tratan desde, ya no digo desde un púlpito, a veces ni siquiera cara a cara entre amigos y entre hermanos. Y de verdad, ¿no? Ojalá profundicemos el tiempo que sea necesario, porque es algo que tenemos que estar alertas y atentos, permitiendo que Dios siga obrando esa transformación en nosotros, ¿no? No podemos cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo. O sea, yo voy a cumplir pues 56 años en unos meses y caray, cómo han cambiado las cosas de cuando era un niño, ¿no? Sin embargo, la contaminación está ahí a la puerta, a la orden del día, y yo creo que desde ese punto de partida que se habla y que a veces tenemos tan mal entendido, o sea, de no vernos en nuestra realidad en Cristo, pues tenemos que empezar a disfrutar esta nueva etapa y permitir que siga obrando en nuestras vidas. Simplemente yo quería comentar desde la clase pasada, pero pues confirma, ¿no? Todo lo que el tema va desarrollando, ¿no? Cómo conforme yo le voy permitiendo a Dios que obre en lo profundo de mi vida, él cambia, ¿no? Pero yo tengo que verme en fe en quién soy en Cristo. Entonces, pues gracias porque es un tema que pocas veces se trata, ni siquiera a veces entre varones, porque damos por entendido que pues tantas cosas, pero el día a día está ahí y las vidas están ahí, y si no somos como libros transparentes, pues prácticamente pues no servimos para nada, ¿no? O sea, entonces en este espacio de coinonía y de confianza que tenemos, de verdad, yo le doy gracias porque se está tocando este tema que muy pocas veces se trata. Era el comentario. Gracias a todos. Gracias, Luis. Es tan importante para nuestro Padre que sus hijos sepamos lo que Él nos ha dado. Y para Dios, el único conocimiento válido es el vivencial, ¿no? El conocimiento intelectual al que está acostumbrado el ser humano, Dios dice que ese conocimiento envanece. Y algunos pensamos en vanidad como algo inflado nada más, pero hay otro significado de vanidad muy importante, que es vacío. ¿Sí? Cuando yo era niño, y te daban una nuez y la nuez no tenía nada dentro, decían, no, esa está vana, porque estaba vacía, parecía tener, pero no tenía nada dentro. Y eso es vanidad, es aparenta, pero no tiene sustancia. Es engaño, es espejismo, es todo eso. Entonces, conocer
lo que Dios nos ha dado es conocernos en esta nueva creación y poder entrar a vivir, ser esta nueva persona y descubrirnos en todos los aspectos, incluyendo nuestra sexualidad. Se ha hablado Marco introdujo la idea de que él pidió, bueno, yo quiero recibir la sexualidad de Cristo. Y se ha comentado hoy en lo poquito que escuché antes de que yo empezara a participar esta noche, cómo eso empezó a impactar y a decir, bueno, nunca había pensado en la sexualidad de Cristo, pero qué hermoso que hoy el Espíritu Santo nos diga, espérame, entiéndete en la naturaleza de Cristo. Así que eso es lo que eres ahora. Por eso es que Dios nos ha hecho hijos, hermanos de Jesús, porque ya somos esta nueva creación. Y entrar a esa vivencia es lo único que va a permitir que conozcamos la vida de Dios y la libertad prometida de toda corrupción. ¿Hay alguien más? Uno, dos, tres, no hubo más. Padre Santo, te damos gracias por lo que estás hablando a nuestros corazones y vas a continuar hablando a cada uno de tus hijos en las horas y días que siguen. Tu promesa es que no solamente nos vas a revelar verdad, sino que si aceptamos y guardamos tu palabra, nos vas a establecer en ella. Y eso quiere decir que nos vas a traer a vivirla. Y a vivirla en tu poder eternamente, de manera consistente y eficiente. Gracias por lo que ya hiciste. Ya nos diste libertad de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nos has hecho participantes de tu naturaleza por medio del nuevo nacimiento, en el cual tú nos has engendrado y de tu simiente nos has hecho renacer. Gracias, Padre. Expande esta verdad en cada corazón. Hazla explotar en nosotros, así como una semilla germina y explota de su cascarón para volverse una nueva vida, que así tu verdad en nuestro corazón se expanda y tome todo el lugar para que ya no haya espacio en nosotros para vernos de ninguna otra manera, sino como tú nos ves. Te bendecimos, te damos gracias y vamos a continuar escuchándote cada momento de cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos la semana que viene.